Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y el vídeo de hoy lo quiero dedicar al tarot, que es una herramienta, muy conocida por parte de muchas personas y muy desconocida por parte de otras. Y añadiría que incluso para aquellos para los que es conocida esta disciplina, el tarot, es al mismo tiempo bastante desconocida, porque el tarot requiere, como todo, estudio. El tarot, lo pongo por delante, no es una cuestión únicamente de evidencia o de intuición. Más la evidencia y la intuición son factores distintos, a mi juicio, a mi modo de ver, y requiere la intervención de la lógica en un tema donde todavía hoy en día muchas personas consideran que la lógica en el ámbito del tarot es innecesaria. Bueno, yo quiero aclarar este tema porque he sido testigo de muchos, digamos, equívocos, algunos pues leves, otros algo más graves, en el desarrollo y uso de las consultas. Y bueno, ¿y qué es una consulta de tarot? Bueno, todo esto hay que hablarlo y seguramente un vídeo no será suficiente. Yo expuse en un libro de tarot que escribí, que os lo voy a enseñar ahora, volveremos sobre él en otros vídeos, es este libro. Bueno, es igual, la portada es la portada. El tarot multidimensional es el título del libro. Solo se encuentra en Amazon. Es Germán Rodamilans, que es mi nombre y primer apellido. Bueno, dicho esto, yo aquí en el prólogo os puse una idea que me parecía fundamental para empezar. Y es lo que yo denomino garantía ética. Que básicamente, como aquí mismo escribí, y como de hecho yo pienso, y he podido verificar en infinidad de consultas, la garantía ética es aquella que permite no hacer creer al consultante, que es el que hace la pregunta, el que interroga el tarot a través de una persona, normalmente, o por su cuenta. La garantía ética es no hacer creer al consultante que uno nunca va a fallar, que uno nunca va a fallar, que uno nunca va a dejar de ser el adivino que se supone que tiene que ser, porque claro, ¿qué se supone que es un tarotista? Seas hombre o mujer, porque tarotista es un tema unisex. Todo y la tendencia durante mucho tiempo que el tarot sea un producto más bien de índole femenina. También los hombres podemos, bueno, y de hecho hay muchos hombres que se dedican al tarot, sea en un gabinete o en otro, o en consultas privadas. Y luego hay aquellos, tanto hombres como mujeres, que a lo largo del tiempo han divulgado al escrito, como he hecho yo, pero incluso muchas más obras sobre el tarot, más profundas, y otros que, bueno, curiosean sobre ese extraño mundo simbólico que lo cierto es que tiene características muy particulares. Es decir, el tarotista, sea hombre o mujer, digo el tarotista como título genérico, es alguien que no tiene por qué parecerse, ni poco ni mucho, a aquellos que a lo que piensan todos aquellos que no tienen una noción clara de lo que es el tarot, ni de su función, porque todo tiene una función, una funcionalidad específica y un propósito evidente. Pues todos aquellos que piensan que el tarot es un tema meramente adivinatorio y además otra cuestión, que es la adivinación. Es que aquí todo, yo me doy cuenta que en estos temas, como en muchos otros, en muchísimos otros, cada palabra hay que mirarla con lupa y hay que redefinir una especie de nuevo diccionario en el que sepamos de qué estamos hablando. Y me refiero a mí mismo. Yo también he tenido que hacer esto y lo tengo que seguir haciendo, porque hay muchas disciplinas donde tienes que revisar una y otra vez qué significa lo que estás diciendo, qué significa lo que estás pensando. Y es una especie de autocrítica que nos hemos de hacer finalmente. Más vale pronto que tarde, pero bueno, a veces no queda otra que esperar años hasta que te das cuenta de que has de reevaluar lo que para ti significa lo que creías que era de una manera y descubres que es de otra. Bueno, la garantía ética es muy importante. La garantía ética es algo así como: yo no te voy a hacer creer que te voy a responder en función de tus criterios, porque tienes ansiedad, porque tienes ganas de saber, porque crees que el tarot es eso y no otra cosa. Entonces tengo que adaptarme a tu molde preconcebido de pensamiento y de intención, y a partir de aquí, pues bueno, pues como decimos por aquí, tira millas y te vas acercando al cliente, la clienta, al consultante, la consultante. Esto no debe, funciona así muchas veces, muchísimas, pero no debería ser así. El tarot debería ser algo así como lo que debería ser el Poder Judicial en un estado de gobierno, en un gobierno. Algo independiente, debería ser, que tampoco lo es muchas veces a lo largo de la historia. Es decir, el tarot debe ser independiente de los criterios humanos y reduccionistas que presuponen que si yo creo que el tarot
cualquier persona, muchas en realidad. Creo que el tarot es de una manera, creo que el tarot sirve para adivinar, y creo que adivinar si es eso y no otra cosa, pues que el tarot se me adapte, porque si no lo hace, no puedo confiar en aquel o aquella que ejerce esa función de consultante, o sea, de consultor, ¿no? De asesor. Porque a todo esto, ¿qué es el tarot? Bueno, el tarot a lo largo de las épocas ha ido variando su funcionalidad, se ha ido transformando en otras cosas muy distintas a las del origen, a las barajas más antiguas y originales, y se ha convertido en algo que se adapta a los usos y costumbres de cada época, de cada colectivo y de cada persona. Y sí, se adapta bastante bien. El tarot es bastante maleable. Pero no olvidemos, o no deberíamos olvidar, que el tarot tiene una esencia intrínseca propia, que no ha de adaptarse en extremo, o sea, en demasía, a los requerimientos productos de la cultura del momento, de la situación del momento o de la ansiedad del momento. Por tanto, la garantía ética es algo difícil de llevar a cabo, porque implica mantener la pureza del tarot cuando al mismo tiempo tienes que adaptarte a aquello que permite perder, bueno, que involucra perder parte de esa pureza. Y eso es inevitable, ¿no? Es como el hablar. Una cosa es la pureza del pensamiento y otra el lenguaje con el que el pensamiento se transporta y llega a los demás. Siempre se pierde algo por el camino. Eso siempre pasa cuando algo procede de una fuente original y se transmite a través de un canal que intenta adaptarse a la fuente original, pero no lo consigue nunca del todo. Eso también ocurre entre el alma y la personalidad, ¿no? Lo que somos en este mundo no siempre se adapta perfectamente a la vibración de nuestra alma, incluso que sepamos cuál es. Y así con todo. El tarot no se sustrae a esta ley. Y luego otra cosa, el tarot tiene, por así decirlo, y eso es una afirmación polémica que podemos debatir, evidentemente, el tarot tiene vida propia. Es decir, ¿qué significa vida propia? O mejor dicho, ¿cómo puede tener vida propia una baraja de las miles de reproducciones que hay? Bueno, miles no, seguramente millones de reproducciones, además de muchos tipos de barajas. Algunas se usan más que otras, pero hay una diversidad muy, muy amplia en el mercado. Si te pones a buscar, también te puede costar dinero, evidentemente, pero bueno, eso como todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una baraja, que es una reproducción entre miles y miles y miles de otras, cómo es posible que tenga vida propia? Bueno, porque la baraja se enlaza, con algún tipo de energía muy particular, se enlaza a aquel que la utiliza con cierta sabiduría, con cierto código ético, no aquel que la usa indiscriminadamente como si fuera un juego tonto, donde pretende engañar o pretende creerse que es un vidente, un adivino, alguien superior. Cuando ocurre esto, el tarot se adapta a tu megalomanía, se adapta a tu ego, pero no se adapta a los contenidos importantes y a veces trascendentes que el tarot puede y debe contener. No siempre el tarot sirve para cosas trascendentes y muy profundas. A veces te da respuestas concretas, pues como un buen amigo, como un asesor humano que encontraras. Como yo decía hace muchos años, y así lo he experimentado en mi experiencia personal, de 21 años más o menos como tarotista, es que el tarot tiene como... es como si fuera un maestro o una maestra que se ha encarnado, en vez de encarnarse en un cuerpo, se ha encarnado en forma de láminas y utiliza las múltiples combinaciones de los arcanos, mayores y menores, que son un total de 78 láminas, para poder ayudarte a juzgar qué es lo que estás viendo y qué es lo que has de decir, siempre y cuando esté acorde con algún propósito evolutivo o con una respuesta concreta que es importante dar. Pero el tarot, más que un proceso de adivinación, es un proceso de asesoramiento. ¿Se puede adivinar? Sí. Os puedo decir que sí, se puede adivinar. Siempre, en toda condición, no. Porque no siempre el tarot permite que uno lo manipule para sacar un rendimiento inferior cuando el tarot puede tener, en un caso concreto, un rendimiento superior. Eso pasa en la vida en muchas cosas. Si podemos elegir algo mejor que no peor, elegiremos lo mejor. El tarot tiene una vida propia donde un poco él mismo, con el paso del tiempo, no al principio, te va decantando para que tu propia sabiduría, tu propia capacidad intuitiva y tu propia capacidad lógica se puedan aunar, se puedan juntar para que el tarot pueda dar lo mejor de sí. Y cuando el tarot da lo mejor de sí, ciertamente es muy hábil para señalar los puntos débiles, las características profundas que se nos han pasado inadvertidas de cualquier situación. En términos generales, el tarot es una herramienta mucho más fascinante y muy superior a lo que se presupone que es en el uso cotidiano de muchos tipos de consultas, las consultas habituales, las de amor, de salud también,
pues tengo un negocio y no sé si tengo que cerrar o no. El tarot, por ejemplo, es muy bueno, si se utiliza con sabiduría, si no, tampoco, con un contenido ético de fondo, que es no exagerar las cosas, no deformarlas, porque uno quiere ser más importante y entonces dice cosas maravillosas a la gente que le escucha. Eso es engañar. Eso es engañar y sobre todo es ensuciar, por así decirlo, embrutecer más que ensuciar, la propia cualidad del tarotista que se está forjando como tal. Pero lo que quería decir es que muchas veces el tarot es muy útil y muy bueno cuando te ayuda, te asesora, porque te ayuda a elegir una alternativa mejor que otra y te avisa, te da una especie de información acerca del contenido de cada decisión que tomas, por dónde tirar, cómo debo interpretar lo que me ocurre. Te ayuda a tomar distancia de un problema para poder verlo desde una perspectiva donde sea posible una resolución más inteligente y más civilizada. Claro que dependerá del tipo de láminas o arcanos que aparezcan, porque hay cartas en la baraja que son ciertamente pues, muy complejas. Muy complejas de explicar en términos civilizados y comprensibles, como, hablando de arcanos menores, un 5 de espadas, que es una carta, o un 10 de espadas, es una carta compleja porque habla de realidades que ignoramos un día tras de otro. En cambio, si aparece en una consulta, la honestidad de un tarotista tiene que estar a prueba de bomba. Da igual si a una persona le sepa mal o le sepa bien. Si tú lo explicas bien y con un propósito positivo, la persona, si no lo acepta, es su problema. Porque el tarotista no puede dejar de hacer lo que debe hacer. Por tanto, un tarotista en el ejercicio de su función, pues casi a diario, si tiene consultas diariamente, como era mi caso o el de muchas otras personas, siempre pone a prueba y siempre tiene que revisar su propio, digamos, factor ético, su propia capacidad de no embrutecer la pureza del tarot y a la vez saber adaptarlo con un lenguaje adecuado, un lenguaje que sirva para que la persona lo entienda y poder transformar esos contenidos de ese lenguaje que nace de la consulta de tarot, convertirlos en una herramienta útil en la vida. Esto que digo es muy complicado, pero realmente es una de las funcionalidades más importantes del tarot. No tanto la de averiguar si te va a tocar la lotería, que yo os digo por adelantado que esa pregunta no tiene ningún sentido. Porque en el tarot, como otras cosas en la vida, saber preguntar es a veces más importante que la propia respuesta que obtienes. Si no sabes preguntar, la respuesta puede ser incoherente, absurda, innecesaria o totalmente contraria a la verdad. Porque el tarot a veces juega con nosotros, con el mismo tarotista puede jugar si uno no es honesto a la hora de enfocar preguntas y de explicar lo que ve y también lo que no aparece en las consultas. Un buen tarotista que se precie, sea hombre o mujer, debe también hacer evidente aquello que el tarot no está diciendo, para que uno sepa que esa no es la vía, no es una vía lógica posible. Porque el tarot, aunque sean unas cartas dibujadas, una especie de pequeños cuadros o pinturas en miniatura, que son reproducciones, insisto, no son originales, pues tiene, como decía antes, vida propia y puede sugerirte cosas que no habías imaginado y puede también cerrar caminos, decir taxativamente no, es por aquí no, por tal y cual. Y bueno, el tarot a veces es como un maestro, un instructor severo, que te deja muy claro el tipo de planteamientos que no merecen la pena en absoluto y que no tendrías que considerarlos más. Solo hasta un cierto punto y se acabó. Luego en el tarot hay muchas formas de disponer las cartas, las láminas, los arcanos, sobre un tapete o sobre una mesa. Sobre esto hay mucha polémica. Cómo disponer las láminas, los arcanos, en muy diferentes posiciones para extraer diferentes tipos de información. Incluso puedes hacer autotarot, o sea, autocreación en el tarot. Tú diseñas una lectura con un sistema lógico y guiado para, bueno, pues para no perderte en las respuestas. Incluso te lo puedes hacer para ti mismo. Es decir, tú te preguntas y tú te respondes y puedes crear nuevos contenidos o nuevas formas de encontrar información siempre que pactes con el tarot antes. Porque con el tarot, igual que con un ser humano, se puede llegar a un acuerdo. Una especie de pacto. Todas estas son cosas un poquito raras porque entiendo, evidentemente, que el tarot a nivel popular, en su gran mayoría, aunque hay excepciones, se concibe como una herramienta que sirve básicamente pues, para adivinar, predecir el futuro y que siempre sea un futuro
donde tú te sientas importante, te sientas necesario, te sientas útil o te sientas afortunado. Aunque no seas útil, te sientas afortunado. Cuando alguien se siente afortunado, pues igual no necesita ser útil, porque todo depende del grado evolutivo de cada uno. En fin, os voy a comentar este tema de la garantía ética, que es un poco el principio de todo. Y yo aquí, a ver, permitidme que busque. Os voy a leer, es un fragmento muy corto. Dice, existen en el mercado muchas y muy buenas obras dedicadas a este espinoso tema, que es el tarot. Y a pesar de toda esta profusa literatura, en la práctica habitual de los gabinetes de consultas de tarot y en las consultas directas y privadas, se carece en cierto modo de algo que llamaré garantía ética. Consiste en no hacer creer al consultante que el tarotista o el interpretador tiene las claves del futuro o que es infalible en su función. Dice, no es lógico ni conveniente creer simplemente porque no tengamos otra alternativa, ya que es preciso juzgar si la información es o no coherente y más o menos específica en cualquier consulta. Y luego también añado, sin embargo, el problema de las consultas puede trasladarse a otra circunstancia, cuál es la convicción de que el destino, el devenir o el porvenir ya están prefijados de antemano, de modo inexorable, y entonces conocer el futuro viene a ser como un acto de resignación, adoptando el consultante una postura de víctima. Víctima porque solo recibe y no puede cambiar nada. En ese sentido es víctima. Víctima no es solo aquel que es golpeado o agredido. Víctima es aquel que asume un destino que no comprende y lo asume pasivamente. Porque no tiene conocimiento que le permita elevarse a su nivel, o sea, elevar de nivel de conciencia o escaparse de algún otro modo. Y ese punto lo manejaré en otros vídeos, lo explicaré, porque en el tarot la concepción del destino es una concepción muy popular, se maneja mucho, pero es una concepción errónea. El destino no es lo que está escrito que te suceda. El destino es la consecuencia de lo que ignoras acerca de ti mismo, que se proyecta en el mundo externo. Y ahí entramos en el factor de las sincronicidades, que es un factor de la psicología de Jung. Aparentemente es un tema distinto, pero tiene una muy directa relación con el contenido verdadero y auténtico de las consultas de tarot. Te ayuda a descubrir las sincronicidades, que son la proyección de aquello que o bien necesitas o bien de aquello que temes, porque lo proyectas y lo desconoces en ti mismo, pero lo ves manifestado en forma de destino. Bueno, de esto hay mucho que hablar. En fin, aquí está el tema, he dado un repasito así muy rápido a diferentes puntos, pero volveremos sobre ello porque hay muchas más cosas, también de láminas específicas. Y nada, ya sabéis, si os interesa el libro, es un libro de tarot bastante práctico, puesto que lo escribí pensando en todos aquellos que empiezan con verdaderas ganas de llegar a algo con el tarot, independientemente de que hagan consultas públicas o no. Eso sí es relevante. El tarot lo puedes llevar dentro y puedes tú tener un conocimiento y puedes incluso mirártelo para ti mismo y juzgar si esa información es verídica o correcta, o sobre todo si tiene sentido lógico. Porque lo verídico llega cuando lo compruebas, no antes. Pero bueno, ya hablaremos de estas otras particularidades, que las tiene y muchas. El tarot tiene, y también el tarot tiene muchas escuelas donde, muchos modos de pensar el tarot y de practicarlo, bastantes modos variados. Y con todo esto, pues nada, lo dejamos aquí. Os agradezco infinito el que lo escuchéis, que os interese. Si os gustan estos enfoques, pues nada, le dais al like y os suscribís, por si no estáis suscritos. Porque es obvio que van a venir más vídeos pues de astrología, de cosas de psicología, de filosofía. Como he dicho alguna vez, algún misterio matemático que yo pueda manejar con mi limitadamente matemática, por cierto, muy limitada. Pero bueno, uno pues tiene alma de filósofo y de todo saca algo, ¿no? Eso, pues bueno, es un poco lo que os puedo ofrecer. Nada más. Nada mejor que eso. Y bueno, ya no es poco. En fin, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y por darme la oportunidad de seguir haciendo vídeos de esta naturaleza con temas diferentes y en momentos distintos. Un placer y muchísimas gracias. Hasta la próxima.